por estar acá. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Por acá, bueno, alguien empezó la grabación, yo no sé si alguien la puso. De todas formas, es importante que luego, pues si de pronto, digamos, si alguien más la puso, para que por favor esté muy pendiente, porque la idea es descargar luego el video para poder compartirlo y editarlo, pues como para que quede como más claro para el resto de las personas. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo asumo que me están escuchando muy bien. Listo, me confirman por favor que no hayan problemas de audio. Sí, muy bien. Se escucha No, está perfecto, súper doctor. bien. Listo, perfecto. Sí, porque de pronto uno empieza a hablar y no pasa nada. Bueno, como ya con algunos ya tenemos como una relación de antaño, ¿cierto? Con los otros procesos, entonces vamos a comenzar pues como con algunos elementos generales. Mi nombre es Renato Zambrano Cruz, para quienes de pronto no han estado previamente. Yo soy profesor de la Facultad de Psicología en la sede de Medellín. Yo soy psicólogo, tengo una maestría en lingüística y soy doctor en ciencias cognitivas. Y vengo aportando en diferentes temas relacionados, pues obviamente con la cognición y con la salud mental. En particular con el tema que estamos hablando, ¿cierto? Que nos corresponde hoy, que es el programa de Apégate a la Vida. Es un programa, si bien la vez pasada, pues yo busqué hacer una introducción del programa dentro de En Armonía Contigo, pues el programa Apégate a la Vida es un programa de prevención del comportamiento suicida. En este caso, quiero hacer mucho énfasis en la palabra de prevención, porque recuerden que tenemos al menos 3 niveles de, de, de acompañamiento. Y lo primero es pues, o el primero que hablamos es la prevención. Allí, pues, realmente no es lo mismo que la promoción, pero a veces se incluyen como promoción y prevención. Sin embargo, la promoción ya ustedes saben que corresponde a un elemento mucho más global, mientras que la prevención es más focalizada para que no aparezca ya sea la enfermedad, ya sea la afectación, ya sea pues cualquier factor que consideremos importante evitar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos buscando es que no aparezca el comportamiento suicida. Los otros 2 elementos para contextualizar son la intervención y la postvención. Entonces ya sabemos que la intervención pues es cuando ya la persona tiene activamente alguno de los comportamientos suicidas, y la postvención ocurre cuando ya ha ocurrido el intento de suicidio o el suicidio, que son diferentes momentos de acompañamiento. Probablemente no ocurre lo mismo en otros componentes, a veces es prevención e intervención, pero la postvención se aborda mucho también en el tema del comportamiento suicida. Como ustedes ya saben, el comportamiento suicida, pues es una categoría mucho más amplia que involucra, pues en general el suicidio, pero nosotros, pues buscamos abordar 4 grandes elementos. El primer elemento es la ideación suicida. El segundo es la planeación, que recuerden, pues que la ideación está asociado a el componente cognitivo en términos de pensamientos involucrados con la muerte y con la propia muerte, mientras que la planeación involucra una estrategia, un plan de acción, ¿cierto? Un plan de conducta para, pues obviamente, quitarse la vida. El intento de suicidio ya es el acto específico de muerte propia, y en este caso se diferencian 2 grandes elementos, que son
el intento de suicidio, digamos, como activo, y el intento de suicidio no intencional, suena raro, pero digamos, o el suicidio no intencional, que es cuando la persona atenta contra su vida, pero no quería provocarse la muerte. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la sobredosis, que sabemos que es una conducta ¿cierto? De cocaína o en otras cosas. Entonces, por eso es importante como hacer la salvedad de esos dos elementos, que hay un aspecto que es completamente intencional, y hay otro componente que lleva a la propia muerte, aunque no haya existido una intención de hacerlo, pero sí una acción propia. ¿Listo? Entonces es importante esto. Y ya el suicidio consumado, pues obviamente que es cuando da lugar la muerte. Entonces tenemos como estos cuatro elementos. Nosotros lo que estamos apostándole es sobre todo a evitar el suicidio, ¿cierto? Pero en ese sentido, pues vamos a estar o buscamos evitar cada uno de estos elementos, ¿cierto? Entendiendo pues como niveles diferentes, aunque no todos los autores se ponen de acuerdo en que sean los mismos niveles, ¿cierto? Entonces esa parte también es importante porque no es como una línea. Muchas veces hay planeación suicida sin ideación. Listo, entonces eso, por ejemplo, es bien llamativo. A veces es completamente impulsivo el intento, sin existir una planeación clara. Y si hubo ideación, es decir, hay combinaciones adicionales que nos llevan a ver este fenómeno como, pues obviamente, supremamente importante. Entonces, desde este lugar, pues el fenómeno es mucho más complejo. Yo les estoy presentando la página que ya se les había compartido pues previamente, obviamente es pública, eh, pero no la hemos como hecho pública, valga la redundancia, sobre todo porque es como un sitio interno, ¿cierto? Es para que nosotros tengamos como grupo de trabajo, tengamos como unos referentes para que no estemos hablando cosas diferentes entre todos nosotros. En esta línea ya habíamos hablado un poco de las cifras asociadas al suicidio. Yo les recomiendo mucho esta página, About Boring Data, porque en este sitio pues no solamente aparecen aspectos vinculados pues como al suicidio, sino a otras situaciones. Eh, yo puse acá en la gráfica, recuerden que si están viendo muy chiquitico, ustedes pueden darle zoom a la pantalla para ampliarlo, ¿listo? Puse acá en Colombia como las cifras, recuerden que está hasta antes de pandemia, pues las cifras consolidarlas son muy difíciles, pero acá incluso pues podemos ver como el comportamiento de lo que necesitemos, ¿cierto? Esperen, yo quiero por acá. Eh, Listo, entonces ahí vamos viendo como la línea, y obviamente acá se señala mucho el efecto o pues digamos como la morbilidad del suicidio en Corea del Sur, que siempre ha tenido pues como, bueno, siempre no, desde los noventas, ha tenido unas cifras muy fuertes, muy altas, con los picos más altos pues hace alrededor de 12 años, pero con una cima muy importante, pues o con esta curva, ustedes ven, pues como en campana, muy potente, muy pronunciada. Recuerden que a nivel de estadística, pues lo más común es encontrar la campana, mientras que pues ya en Colombia, digamos que se ha tenido cierta estabilidad. Estamos hablando de cifras, digamos, por ejemplo, miren, en los 90, 0,8%, pero obviamente si analizamos muy bien en esa misma época de, digamos, 2008, 2009, 2010, pues eso ocurrió pues como en casi todo el mundo. Si ustedes analizan, tenemos casi el doble de cifras en cuestión de 10 años más o menos, de 10 a 15 años. La cifra en Colombia se duplicó. Ustedes dirán, eso no se compara nada a lo de Corea. Yo podría estar de acuerdo, digamos, en términos de que no es tan potente, pero sí llama mucho la atención que tengamos casi el doble, listo, de aumento, y pues evidentemente ha venido disminuyendo, y esta situación es en todo el mundo, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que el suicidio pues tiene unas connotaciones bien llamativas, con unos topes hace varios años, hace alrededor de 12
digamos más o menos 12 años, pues es que se establece, coincide mucho con la gran crisis económica del 2008, la crisis bancaria, que fue, recuerden que la famosa burbuja inmobiliaria que fue tan sonada en Estados Unidos, y que realmente se extendió por todo el mundo. Eso no quiere decir pues que el suicidio sea un fenómeno exclusivamente social, o que dependa de factores financieros, ni mucho menos, sino que lo que apunta es que es un fenómeno pues multicausal, y que en ese sentido pues tenemos evidentemente que pensar mucho más acerca de lo que significa el fenómeno del suicidio. Entonces, en esta línea, pues yo quería era como tener como esas claridades, ¿cierto? Como brindar una información más certera. Dentro de la página, pues ustedes vieron ahí que se puede ir explorando. No solamente es desplegar el menú, sino que es cuando le damos clic en proyectos, tenemos también como la presentación en general del proyecto, ¿cierto? Para que tengamos pues como esto, aunque yo ya se las conté hace 15 días. Eh, Este es el plan global pues, que tenemos, y ya dentro de la información pues, de padres, profesores, estudiantes, yo quiero compartirles inicialmente pues, como una información relacionada con la pestaña de estudiantes. Esto fue un video que hicimos eh, el año pasado, perdón, el semestre pasado, entonces está más o menos nuevo, para la plataforma Colombia Aprende, un micrositio que se llama Bienestar en tu Mente, en el sitio de Colombia Aprende, que es del Ministerio de Educación Nacional, que tuvimos pues como la oportunidad de hacer un trabajo muy chévere junto al Ministerio de Educación. Entonces, son más videos, pero en este caso pues quiero compartirles este video de 6 minutos, porque pues creo que también es importante este tipo de material, saber que si viene del ministerio, pues realmente es como de nosotros, por así decirlo, pues de o digamos fuimos como los que lo hicimos, entonces es chévere que lo tengamos presente. Listo, yo por acá voy a habilitar el audio, veo que ya está bien, y mm, sumamos estos 6 minuticos para verlo, para que tengamos otra información sobre todo de lo que estamos buscando trabajar. A nivel mundial, cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que implica que cada 40 segundos una persona se suicida en el planeta. En Colombia, la encuesta nacional de salud mental realizada en el año 2015 reportó una prevalencia de intento suicida en población general del 2.6% de los evaluados, cifras que se mantienen a lo largo de las diferentes investigaciones. Durante el año 2020 se reportaron 26.202 casos, lo que equivale a una tasa de incidencia de 52 por 100.000 habitantes, mientras que para el 2021 aumentó a una tasa de 53.1 por cada 100.000 habitantes, esto es 27.113 casos. El comportamiento durante el año 2021 en lo que se refiere a intentos de suicidio ha sido similar a los últimos años. Inicia con incidencia ascendente en las primeras semanas y luego disminuye desde la semana 14. Luego se incrementa y se mantiene estable hasta la semana 46 y disminuye al final del año. A esto se le complementa que, durante la pandemia, en Colombia se encontró un riesgo alto de suicidio en el 7.6% de los evaluados. Sin embargo, para entender mejor este fenómeno es necesario comprender qué es. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un acto de quitarse la vida de manera intencional. No obstante, hay otros dos conceptos importantes. El primero es el intento sin fin suicida, que es toda conducta suicida que no cause la muerte. Y el segundo es el de comportamiento suicida, que es más amplio que el anterior e incluye la ideación suicida, la planificación del suicidio, el intento suicida y el acto suicida. Hay acuerdo en que el suicidio es la muerte de un individuo con lesión autoinfligida y cuya intención era matarse. Por su parte, el intento suicida es una conducta suicida fallida con daño autoinfligido, pero puede o no tener una intención de muerte. Este último aspecto genera discusiones sobre cómo determinar si hubo o no intención de morir
y sobre el papel que existe en los métodos. Por ejemplo, se discute si se puede considerar intento suicida cuando se disuade a una persona de no lanzarse o envenenarse, o cuando una persona utiliza sustancias que no generan daño o que tienen dosis no letales. La ideación suicida es un elemento que solamente puede ser evaluado mediante el autorreporte del sujeto cuando éste declare cualquier pensamiento de estar involucrado en un comportamiento relacionado con el suicidio. Es la conducta suicida más frecuente entre las personas y uno de los factores de riesgo más graves. Esta ideación aborda tanto pensamientos sobre deseos de muerte y posibles planes suicidas, así como pensamientos relacionados con razones para no vivir. La planeación suicida, por otro lado, aborda pensamientos estructurados sobre estrategias para acabar con la propia vida, sean efectivos o no. Factores de riesgo para el intento suicida. Existen múltiples factores de riesgo para el comportamiento suicida. Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, los principales son 12. 1. Ser mujer. 2. Ser menor de 30 años, estar entre 16 y 21 años. Tercero, pertenecer a un estrato socioeconómico bajo. Cuarto, tener un trastorno mental, incluso algún nivel de depresión o ansiedad. Quinto, tener problemas actuales en las relaciones interpersonales. Sexto, baja satisfacción con los logros. Séptimo, presencia de maltrato verbal, violencia intrafamiliar, particularmente en mujeres. Octavo, baja percepción de cohesión familiar. Noveno, percepción de no compartir los mismos valores morales con la familia. Décimo, percepción de demandas sociales no deseadas y reglas familiares como no claras y punitivas. 11. Vivir solo. 12. Antecedentes personales de abuso sexual e intentos suicidas. De acuerdo con lo anterior, se definen 3 niveles de riesgo. Para el riesgo bajo se tiene en cuenta que exista ideación esporádica de muerte y que no haya factores de riesgo. Para el riesgo medio se considera que haya ideación esporádica de muerte y al menos un factor de riesgo. Por último, para el riesgo alto se establecen las siguientes consideraciones. 1. Que la ideación suicida sea esporádica y que exista más de un factor de riesgo. 2. Que la ideación suicida sea continua. 3. Existencia de plan suicida, advertencias suicidas o amenazas de suicidio. 4. Intento previo de suicidio. 5. Ideación suicida en menores de 14 años o en adultos mayores de 75 años. ¿Cómo acompañar entonces en las instituciones de educación superior? Ahora, de acuerdo con los tipos de riesgos, se debe acompañar de manera diferente por parte de profesionales en salud mental. Si hay riesgo bajo, se recomienda derivar a los servicios de bienestar institucional, ofrecer apoyo emocional y mantener el contacto. Si ya existe un riesgo medio, se recomienda derivar al sistema de salud, activar la red de apoyo, es decir, familia y personas significativas, y mantener el contacto con la persona y su familia brindando orientación efectiva. Si el riesgo es alto, adicional a lo anterior, se debe evitar que en el entorno de la persona haya disponibilidad o acceso a situaciones o elementos que favorezcan el intento suicida. Sin embargo, muchas veces hacemos cosas que no son recomendables sin saberlo. No ignores la situación, no te muestres consternado, no minimices lo que la persona siente diciendo que todo estará bien o que debes agradecer a la vida. No retes a la persona a seguir adelante, no jures guardar el secreto, no dejes a la persona sola, no te ubiques como un modelo para solucionar el problema, ya que esto limita la reflexión y la búsqueda de alternativas. Recuerda, si tienes alguna inquietud, puedes llamar a la Línea Nacional de Salud Mental número 192, opción 4. Bueno, ¿qué tal les pareció? Súper, me parece que es súper completo, que el video deja con muchas claridades sobre el suicidio, sobre los riesgos específicamente, y creo que cualquier persona que pueda recibir el taller y vea el video ya quedaría bastante informado. Gracias, Isabel, que no sé, pues si alguien piensa diferente, pues levante la mano y conversamos, que también para esto son los espacios, ¿cierto? Em, Sin embargo, pues te agradezco mucho, Isabel, porque digamos que con esa intención fue realizado pues el video, ¿cierto? Que pudiéramos tener una información
más precisa, más o menos rápida y que no fuera banal o superficial, como muchas veces pues vemos algunos videos de salud mental, que es como toda esa estrategia coaching y PNL, que pues tanto mal ha hecho como la misma psicología. Entonces, digamos que se buscaba pues como tener una información más precisa. Entonces, dentro de esta perspectiva, pues también si tenemos el video, lo podemos compartir por las redes sociales, solicitar a comunicaciones de las sedes que lo puedan compartir para los estudiantes, también es interesante como una estrategia de divulgación. Listo, entonces eso pues como por un lado quería como hacer una introducción. Ya en particular, digamos, el propósito de hoy es sobre todo poder identificar la información para poder trabajar ya directamente con los diferentes talleres. Entonces, yo les recuerdo, pues tenemos, bueno, de hecho, pues voy a abrir acá esta diapositiva, esta que está acá. Tenemos dentro del proceso tres líneas, ¿cierto? Entonces, la línea de padres, de profesores y de estudiantes. Cada una de las líneas pues tiene unos nombres. El nombre del proyecto en general se denomina Pégate a la Vida porque ese fue el nombre que le pusimos a los padres, al trabajo con los padres y gustó pues mucho, pues fue como el que más pegó. Entonces decidimos pues nombrarlo todo pues como Apégate a la Vida. Ya les voy a explicar pues como por qué también estos nombres. Pero sobre todo para llegarles a los diferentes públicos. Y sobre todo porque acá tenemos las tres grandes redes de apoyo de los estudiantes universitarios, que son sus papás, sus profesores y el resto de compañeros de estudio. Entonces, pues estamos abordando en términos de prevención, recuerden. Para los padres, entonces nosotros tenemos 4 actividades. Estas actividades, entonces, están basadas en la teoría del apego, por eso también se llamó Apégate a la Vida. Listo, todo que, pues, recuerden la teoría de Bowlby, de John Bowlby, de Mary Ainsworth y todas estas otras personas que han seguido trabajando muy fuerte en la temática. La idea, pues, es establecer una sesión al mes, es un taller de más o menos 1 hora, yo le pongo 1 hora y media, pues, porque pues, uno a veces se demora un poco más. Y los 4 talleres son el primero es de fortaleciendo el vínculo afectivo y es entender pues cómo el apego está asociado. ¿Listo? Entonces esto es un tema súper importante. El segundo taller es sobre alertas psicológicas tempranas que como papás, ¿cierto? Recuerden que este es hacia los padres, como papás se tiene o qué podemos identificar como padres de familia sin ser pues como psicólogos, sin ser psicólogas, qué podemos ver, qué elementos nos pueden llamar la atención para poder hacer un acompañamiento más efectivo y pues levantar la mano y pedir ayuda profesional. El taller 3 es sobre una de las características del apego, que es la autonomía, y lo hemos subtitulado como es que apenas tiene 20 añitos, porque pues lo que vemos también es que el debate de muchos padres es qué tanto soltar, ¿cierto? ¿Qué tanto dar autonomía? A veces está muy desprotegido de la vida, entonces es que no tiene, ¿cierto? No tiene sino 20 años, entonces ¿cómo lo vamos a dejar que vaya solo en bus? A la universidad, que es que en las universidades pasan muchas cosas, que las drogas y que no sé qué, ¿cierto? Pero entonces también es bueno, entonces lo suelto del todo. Ese tipo de asuntos es importante. Y el cuarto taller es sobre el control y la sobreprotección, que está muy en línea a lo anterior, pero está más focalizada pues desde los elementos de el exceso de control, que es lo que llamamos sobreprotección, ¿cierto? Entonces, el objetivo es además que los talleres van en línea porque pues, y ahí sí necesitamos contar con un grupo de padres, eh, porque pues necesitamos pues como que esto no sea aislado. Eso es posiblemente una de las dificultades más grandes de tener esa consolidación de los grupos, pero pues parte del reto es lograr hacerlo bien y generar convocatorias más efectivas. Bueno, yo sé que eso es un reto en general para todo el programa, pero creo que pues parte de la coordinación del mismo programa también es ir organizando ese tipo de convocatorias que a veces pues nosotros como instructores, como profes, pues no tenemos digamos, ni las bases de datos, ni el acceso. Entonces ahí sí es muy importante, pues como sincronizarnos muy bien, porque cada uno pues va haciendo como digamos, lo que le corresponde, ¿cierto? Entonces les voy a explicar este taller 1 en fortaleciendo el vínculo afectivo para que sepamos pues cómo ir abordándolos.
Listo, todo lo demás igual ustedes lo tienen ahí público, entonces vamos a ir al tema de padres. Yo acá les he puesto tanto las diapositivas como el taller, pues este es para nosotros, para tener la guía del taller, ¿cierto? Para estudiarla. Simplemente es una forma de ir avanzando, mientras que las diapositivas las encuentran acá. Yo voy a abrir, pues obviamente, pues ya la misma información. Se las voy a ir compartiendo, pero tengo que ir alternando con las diapositivas. Entonces, voy a abrir las dos por acá. Voy a cerrar esta otra. Eh, por eso, pues, como para que también todo esté como de una vez online. Listo, entonces, las diapositivas son para que ustedes las usen en los talleres, ¿vale? Y acá, pues, está cada uno de los elementos para irlas abordando, pero estas diapositivas no tienen sentido si no conocemos muy bien el taller. Listo, entonces, en primer lugar, lo que buscamos entonces es, o lo que tiene el taller, el objetivo es conocer el vínculo afectivo que se forman las personas significativas. Listo, ese es el objetivo principal. ¿Qué indicador de logro tenemos para el taller o cómo sabemos pues que si funcionó o no lo que queremos? Es que las personas hayan identificado los diferentes tipos de vínculos y cómo se vinculan con sus hijos. ¿Listo? Para eso pues tenemos un taller para identificar estos vínculos. El material que necesitamos previamente es una hoja y un lápiz por persona. Dura alrededor de 1 hora. Las diapositivas pues como apoyo básico y pues los beneficiarios son los padres de familia. En general, pues yo, digamos que asumo pues que todos conocemos la teoría del apego, no obstante, pueden haber muchas perspectivas teóricas. Desde este lugar, pues es como unificarlo, ¿listo? Entonces, es muy desde la perspectiva de John Bowlby. Recuerden que Bowlby pues era digamos, una persona formada muy fuerte en psicoanálisis, pero con una amplia visión basada en perspectivas evolucionistas y sobre todo los estudios con primates que apoyaron mucho el vínculo que se establece entre la madre o la figura, digamos, primaria de apego y las crías. En particular, pues la conducta de apego, como la definió, abordaba la búsqueda de la proximidad con otra persona. Así, y eso se manifestaba tanto en la oposición como la ansiedad frente a la separación, esa sensación de abandono ante la pérdida y y mantener un contacto sensorial con esa figura de apego en general. Esto permitía entonces tener la base segura, ¿listo? Que es, digamos, la figura de apego se transforma en la base segura para explorar el mundo en términos muy generales y resguardarse en esa figura en momentos, pues, de malestar afectivo. ¿Listo? Entonces, en general, esto es como la contexto general. Obviamente, pues desde acá se han abordado otro montón de elementos asociados, pero lo que vemos es entonces pues que hay unos sentimientos de mantener la proximidad, de ansiedad por la separación y un placer en el reencuentro con la figura. Incluso pues acá tenemos una referencia importante de la profesora Carrillo pues y su grupo de trabajo en Bogotá. Entonces, pues acá vemos como unos elementos importantísimos y pues para resumir un poquito, lo que comenzó pues como este estudio muy fuerte a nivel de cómo se vincula la madre con sus crías, comenzó a pensarse como uno de los elementos principales para entender la conducta, pues la salud mental y las problemáticas psicológicas. El apego pues tiende a ser organizado, controlado, sistemático, es estable. Obviamente pues busca la protección y la supervivencia y esto permite entonces pensar otros elementos adicionales. El apego no solamente se presenta pues en los humanos ni solamente en los primates, también en otras especies, en mamíferos en particular se nota, pero en las aves también hay unas estrategias ahí muy interesantes. Recordemos los estudios de Conrad Lorenz, ¿cierto? Con los paticos, bueno, todo este tipo de asuntos en aves también es importante.
y entender pues que es una función fundamental, ¿listo? No estamos hablando de una construcción social, sino de un fenómeno psicológico bastante potente y que nos ayuda a entender otros factores asociados a nuestra mente. Desde todo esto, entonces, se establecen unos tipos de apego. Estos tipos de apego, pues, se han clasificado, o se tienen 4 categorías. La primera se llama apego seguro. El apego seguro es el más común de todos, es el que tiene mayores predictores de bienestar mental, social, afectivo y, bueno, un montón de otros elementos. Incluso también bienestar financiero, bueno, están asociados al apego seguro. El apego seguro se ve sobre todo en personas, o incluso pues inicialmente en bebés, en niños que exploran activamente mientras están solos o lejos de la figura de apego. Pueden intranquilizarse cuando los separan, pero logran asumir, ¿cierto? Logran tener una constancia de esa figura de apego, ¿cierto? Una representación de la figura y exploran tranquilamente, aunque pues hay una, digamos, hay malestar si no existe, pero no, pero logran resolverlo rápidamente y a partir de esa base segura, pues poder explorar y poder generar otros elementos. En segundo lugar, bueno, no es que haya un orden, ¿cierto? El segundo y el tercero son el apego ambivalente y el evitante. El ambivalente, lo que ocurre es, como el nombre lo indica, es que eh, digamos, en general hay un malestar cuando hay separación con la figura de apego, ¿cierto? El malestar es mucho más significativo. Entonces, se tienden a mantenerse cerca de la figura de apego, la exploración existe, pero es muy poca y no es muy lejana. ¿Listo? Cuando están solos, se inquietan mucho, reaccionan con los cuidadores. El término ambivalente es porque con la figura de apego a veces reaccionan, digamos, con mucho cariño, a veces con mucha agresividad y con otras personas pues se resisten al contacto físico. ¿Listo? Cuando hay abandono. Son cautelosos con extraños, ¿cierto? Entonces, lo que se ve allí es que la figura de apego no genera una constancia representacional para poder tener la tranquilidad de que si hay algún problema pueden regresar allí. Entonces, digamos, es como ese temor constante a la pérdida muy fuerte. Mientras que el otro tipo de apego, el tercer tipo de apego, es el evitativo, el evitante o el evasivo, y el malestar también es evidente cuando están separados, y lo que logran es que entonces evitan estar con la figura de apego. ¿Listo? Buscan estar en contacto, sí, pero normalmente son esquivos, están cerca, pero no muy cerca, y básicamente tienden a ignorar a los demás. El cuarto tipo de apego es el apego desorganizado, desorientado. El término más común en la literatura es desorganizado y no fue postulado como tal por Bowlby, sino que fue por otros autores como Finney, bueno, y otros Diamond, otros autores. Y es como una mezcla entre ambivalente y evasivo. Y digamos, es como una especie de tipología de descarte cuando no es claro si, o sea, sí es claro que no es seguro, pero no hay mucha claridad si es ambivalente o evitante. Es decir, a veces sí, a veces no, a veces se alejan, a veces pues, manifiestan mucha ansiedad, otras veces no hay ansiedad. Ese tipo de asuntos son muy importantes. Y se ve mucho, por ejemplo, con la inmovilidad, es como si nunca hubiera visto la figura de apego. No hay claridad frente a ese asunto y por eso se llama desorganizado, aunque no es tan común, ¿cierto? Normalmente un 5% de las personas tienen ese tipo de apego, pero esto es importante porque de todas maneras hay muchos estudios muy, muy interesantes frente a eso. De hecho, ustedes pueden buscar tranquilamente, pues, como los temas de apego y, y salud mental, ¿cierto? Y, pues, de hecho, pues hay mucha literatura asociada, pues ustedes pueden hacer una búsqueda así sencilla en Google Académico, ustedes pueden poner attachment, attachment es el término, pues, para apego, attachment, miren que ya lo busqué, suicidal behavior, y ustedes encuentran más de 200.000 resultados desde hace muchos años, y digamos en los últimos años pues ha habido pues bastantes estudios, miren 17.500 resultados,
No todo es obviamente de apego, a veces aparecen cosas que no, pero miren, por ejemplo, esta revisión sistemática del 2021, en esta revista que es súper buena, Archives of Suicide Research, es muy buena. De hecho, pues yo procuro estar como actualizándome en los temas que estoy actualmente investigando, y por ser una revisión sistemática, es muy interesante mirar cómo el apego seguro es un factor protector para pues, las conductas suicidas, mientras que el apego inseguro, ustedes ven allí, pues, son factores de vulnerabilidad que incrementan el riesgo de suicidio. No hay evidencia clara pues, o suficiente sobre diferencias de género, y esto pues también nos lleva como a pensar la lógica, ¿cierto? Para que tengamos también cómo acompañarnos y tener más información cuando un papá nos pregunta alguna cosa. Entonces, bueno, y ustedes ven acá que incluso aparecen otro montón de elementos. Pero esto es lo que en general pues es fundamental tener presente. Finalmente, pues el apego, la interacción con otros rasgos psicológicos y demás son factores de vulnerabilidad protectores para para el comportamiento suicida. Acá lo abordan como STB, es pensamientos y conductas suicidas, como el factor general, pero pues ya ustedes saben pues que vamos viendo otras cosas. Incluso con personas mayores pues es muy potente también. Miren por acá, suicidio en la vejez, el papel del apego adulto, incluso pues acá también hay elementos que nos van mostrando cómo tanto con adolescentes, con adultos, con personas mayores, ocurre todo esto. Entonces, miren, acá hablan de apego ansioso, normalmente este es el apego ambivalente, predice el suicidio. Listo, acá se atreven a decir que es predictor. Listo, y eso es importante porque también pues, nos lleva a pensar pues, que si no hacemos nada desde el principio, incluso estos tipos de apego, ustedes saben que las personas mayores tienen unas tasas de suicidio muy elevadas. Y bueno, entonces acá pues es un tema pues real, ¿cierto? No estamos pues como opinando, como, bueno, ¿cómo es que dicen por ahí? Constelando y esas cosas, sino que estamos pues centrados pues en una evidencia muy grande, con estudios empíricos, cuantitativos, cualitativos, de muchas formas, y todos llegan pues como a las mismas conclusiones, y lo que se está buscando pues es aportar pues como digamos de una forma muy potente acá. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental tenerlo como presente. Yo sé que pues que ustedes de pronto ya lo sabían, pero esto es el contexto. Entonces, ya con esto comenzamos la actividad, y la actividad, aparte pues el inicio de la sesión, es aparte de realizar los saludos y obviamente recordarles pues sobre la importancia de la salud mental, el riesgo de suicidio en la población universitaria, ¿cierto? El video anterior creo que sirve para hacer una introducción, digamos, tranquila, ¿cierto? Si no queremos hablar, pues podemos poner el video, no es obligatorio, es más una introducción, y vamos a centrarnos en la importancia de las relaciones afectivas con los demás y cómo disminuye o cómo está relacionado con los problemas de riesgo de suicidio. Para eso, entonces, la primera diapositiva, pues es para fomentar esa temática sin que nos basemos pues como en un texto que estemos leyendo, sino pues que es un vínculo, que es el afecto, es más como algo general, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental, ¿listo? Y así empezamos pues como la actividad. Lo ideal es que aparte pues perdona, antes de seguirles comentando a los padres sobre esto, podamos aplicar las pruebas que ya les había dicho antes para que podamos hacer seguimiento, ¿cierto? Que al final de la sesión, de la última sesión, podamos saber eh, cómo está, qué piensan las personas sobre el suicidio y qué ideación suicida también tienen los papás, que pues esperemos que no haya ninguna alerta adicional. Entonces, pues cuando hemos aplicado estas pruebas, que son 10 minutos, la verdad, 5 a 10 minutos, eh, entonces, pues sí, hacer la explicación general del fenómeno del suicidio sin entrar pues como tampoco en muchas cifras y sin entrar en explicaciones muy complicadas. Entonces, vamos, bueno, y obviamente abordar la importancia de las relaciones y abordar pues como el apego, un buen apego
es un factor protector, un buen vínculo para la salud mental, ¿cierto? Estas son diapositivas de apoyo para que, digamos, las personas se focalicen en lo que estamos hablando, ¿cierto? Y no tener, pues, que estén leyendo por ahí, bueno, y otras cosas. Entonces, vamos a pasar a la parte central de la sesión, y es que vamos a aplicar una técnica de la rejilla estructurada. La técnica de la rejilla es una forma, bueno, está basado en la perspectiva, en la psicología de los constructos personales de George Kelly. Incluso, pues, si ustedes quieren, vayan haciéndola en este momento, van mirándola. Y la técnica de la rejilla permite identificar constructos personales. En este caso, los constructos personales son bipolares, ¿cierto? Tienen dos polos. Entonces, lo que le solicitamos a la persona, o le podemos llevar una hojita ya elaborada si ustedes quieren, pero le decimos que haga una rejilla, ¿cierto? Que trace, pues, unas líneas que son las columnas, y que haga seis filas adicionales para poder, pues, tener esta estructura. Le vamos a indicar que a la izquierda ponga, pues, esto que está acá, listo. Y le indicamos que escriba acá el yo, el papá, la mamá, sus hijos, ¿cierto? Si tiene un solo hijo, pues solamente uno; si tiene tres, pues que sean tres. Esto, pues, si abordamos más elementos en la rejilla, evidentemente, pues nos vamos a demorar mucho más. Acá es hacerlo, la idea es hacerlo muy rápido. ¿Y qué vamos a identificar con la rejilla? Vamos a identificar un mapa interpersonal, y sobre todo vamos a mirar, pues, también cómo la persona se vincula con los demás. Entonces, eso es lo que vamos, pues, como a ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la persona? Vas a poner un 1 debajo. Pues empezamos con el yo, vamos a poner un 1 si te ubicas a la izquierda. Vas a poner un 3 si te ubicas a la derecha, y vas a poner un 2 si no te identificas con ninguno de los dos lados. Entonces, por ejemplo, yo. Entonces, yo me considero amable o grosera, o grosero, o ninguna de las dos. Si digo, no, yo soy amable, entonces pongo un 1. ¿Listo? Yo me considero tranquilo o ansiosa. ¿Listo? Ah, que yo me considero tranquila, entonces pongo un 1. Ansiosa, 3. Ah, que ninguno, que a veces sí, a veces no, un 2. Responsable o irresponsable, flexible mentalmente o rígido mentalmente. Y estas son las dos que más nos interesan. Yo me considero afectuoso o no afectuoso. Yo me considero no controlador o controlador. Y recuerden que igual vamos a dar la opción neutral, pues, si la persona no se ubica ahí. Ya cuando tengamos este yo, que es como la parte más difícil, entre comillas difícil, ¿cierto? De hecho, pues miren acá que en la diapositiva, pues, se pone, pues, la información de una vez, ¿cierto? Para que, pues, la persona la copie en su hojita. Entonces, seguimos con el papá, ¿cierto? Su papá, ¿usted lo considera amable o grosero o neutral? Tranquila, ansiosa, neutral. Responsable, irresponsable, neutral. Flexible, rígido o neutral. Afectuoso, no afectuoso, neutral. No controlador, controlador o neutral. Y así cada uno de los elementos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta en particular con esta técnica? Se lo digo es porque alguna vez asumí que era muy común, pues que todos la habíamos visto, pero la verdad como que no era tan común, pero creo que es sencilla, y de todas maneras, pues, vale la pena tener, eh, pues, como un repaso, ¿cierto? Carol Giselle. Carol Giselle, levantaste la mano, yo no te estoy escuchando, si alguien la está escuchando. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, ya la escucho. Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que generalmente cuando uno aplica este tipo de instrumentos con los padres, ellos siempre tienden a responder neutral. Entonces, ¿cómo eso afectaría el proceso que nosotros estamos realizando? No tiene ninguna afectación, porque lo que sigue es un análisis en general, es una reflexión a partir de eso. Así hayan mentido, ¿cierto? Listo, así hayan Ok, mentido. listo. ¿Listo? Eso es importante. Vale. Muchas gracias ahí por la pregunta. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo calificamos? Simplemente sumamos. ¿Listo? Le decimos a la persona que sume. ¿Listo? Sume los números. Y resulta que vamos a
hacer estos dos elementos. Entonces acá les voy a poner en la diapositiva. Entonces, miren que se explica cómo calificar. Sumamos cada columna y organizamos las personas según la suma de menor a mayor. Entonces ya en la misma hojita podemos poner, por ejemplo, quien haya obtenido menor puntuación, entonces que la hija. Entonces ponemos en primer lugar a la hija, luego la mamá, luego el papá, luego yo, ¿cierto? Como haya dado. Y pues vamos a conversar acerca de esos resultados. ¿Qué vamos a hacer énfasis? ¿Quién está más cerca a otra persona? Porque resulta que es que las puntuaciones elevadas, si ustedes notan, están asociadas a toda la columna de la derecha, ¿cierto? Personas groseras, ansiosas, irresponsables, rígidos mentalmente, no afectuosas, controladoras, mientras que las puntuaciones bajas están asociadas a características que consideramos un poco más positivas. Listo, ser amable, tranquilo, responsable. Entonces, quién está más cerca de quién también nos ayuda a entender la persona cómo representa, ¿cierto? ¿Qué mapa mental ha hecho de las relaciones más significativas de su familia? Entonces, independientemente, digamos, si todo lo puso neutral, pues es raro también, vemos, pero digamos, de pronto a sí mismo lo puso neutral, pero de pronto dice, no, mi hija es más ansiosa o mi hija es como muy afectuosa, ¿cierto? Bueno, eso va cambiando. Entonces vamos viendo como quién está más cerca a quién está más lejos a quién, y eso pues nos lleva a pensar también y a hacer una plenaria y a conversar realmente alrededor de esta situación. Pero nos vamos a centrar en las dos últimas variables que son las de afecto y control. Entonces resulta que vamos a decirle, vean, ¿qué vínculo podría usted tener con la persona bajo esta categoría? Porque el apego seguro es cuando hay alto afecto y bajo control. El apego evitante es cuando el afecto es bajito, no importa si el control está alto o bajo. Y el apego ambivalente es cuando el afecto y el control están altos. ¿Listo? Entonces esto es importante porque vamos a, miren acá la diapositiva, los tipos de vínculo, vamos a hablar de cada una de estas cosas. Por eso era importante lo que les dije al principio, porque pues simplemente analicemos cómo nos estamos vinculando con los demás, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros propios padres, qué tipo de percepción tenemos vincularmente hablando. ¿Listo? Y esto nos ayuda entonces a tener ese mapa de vínculos, porque podemos decir, vea, yo con mi hija tengo un apego seguro, ¿cierto? Porque tengo un alto afecto, la controlo poco. Yo con mi hija tengo un apego ambivalente, la quiero mucho, pero estoy ahí encima. O al revés, no la quiero tanto, listo. Y eso obviamente pues nos va mostrando tipos de vínculos diferentes, ¿cierto? Esto no estamos juzgando, realmente estamos mirando muy bien qué es lo que está ocurriendo con nosotros, ¿cierto? Entonces es fundamental tener eso como presente. Y es un análisis. Margarita, ¿tienes el micrófono encendido? ¿Vas a decir algo o se te prendió? Ah, al parecer se prendió. Se me prendió, profe, qué pena. Aquí estoy Tranquila. escuchando. Bueno, entonces, miren que esto es una forma como de llegar a una evaluación. Obviamente no es una evaluación 100% certera porque la hemos hecho en grupo, ¿cierto? Sabemos que es diferente como el estilo. ¿Listo? Y luego de eso, entonces, conversamos, ¿cierto? Conversamos y es cómo mejorar el vínculo. ¿Listo? Ya teniendo esto, sin importarnos, que todo es un vínculo ambivalente, todo es un vínculo evitativo, no hay problema. O sea, bueno, sí hay problema, pero en general, pues no es que sea un resultado malo, sino que antes eso nos ayuda a que lo que sigue sea más potente y es cómo mejorar el vínculo. Entonces acá pues vamos a hablar de diferenciar entre lo verbal y lo no verbal. Yo creo que acá pues todos tenemos como información para ello, ¿cierto? Como decirles, vean, lo verbal es muy importante acompañarlo de lo no verbal, mirar a los ojos, todo ese tipo de cosas, decir las cosas, generar espacios de encuentro comunes, habituales. Entonces acá hay varios ejemplos. Estos son dos aspectos comunes. Ustedes pueden brindar más información, pero con estos dos las personas quedan muy
sensibilizadas también, y es que al menos una comida, pues ya sea desayuno, almuerzo, cena, sea en común, listo. Que es que no tenemos comedor, no importa, todos en la sala, todos por la habitación, ¿cierto? Pero que haya una comida al menos entre todos, porque eso brinda espacios de comunicación, ¿listo? O ver novelas, ver series, ver películas juntos, y porque lo que vemos es que en general pues, hay espacios separados en las casas, todo el mundo tiene su televisor en la habitación, y pues nunca se encuentran, ¿cierto? Ni siquiera pues como a comer. Entonces tener dos espacios de encuentro comunes, al menos, pero que se vayan generando. Estas recomendaciones, recuerden, también en general, pues evitar el sarcasmo. Recuerden que con el sarcasmo, cuando hay conflicto, exacerba las dificultades, ¿cierto? Porque la comunicación no es directa. Recuerden, acá estamos hablando pues cuando hay dificultades, cuando queremos mejorar el vínculo. Si hay una relación sana, normalmente el sarcasmo une, ¿cierto? No hay que, digamos, eh, satanizar el sarcasmo y la ironía, sino que es delicado también saber usarlo. Pero en general, cuando el vínculo no es muy bueno, cuando hay que mejorarlo, pues evitemos el sarcasmo, ¿cierto? Y hay una recomendación importante también, es, pues, cuando las personas no saben muy bien cómo vincularse, pregúntele a su hijo dos cosas. ¿Qué hizo durante el día? ¿Cierto? ¿Y cómo le fue? Y haciendo énfasis en cómo se sintió durante el día, ¿cierto? Eso es una forma, así la persona diga, no, muy bien, no, bueno, chao, me voy a acostar, listo, no hay problema. Pero es convertir un buen vínculo en una rutina, ¿listo? Si hay dificultades, ya esto es un punto, pues, como para nosotros, miren que acá, pues, no está, pues digamos que el grupo es difícil, resuma lo que se esté abordando, haga preguntas, ¿cierto? Si usted ve que el grupo está disperso, está haciendo otras cosas, entonces resumen es informar a las otras personas pues que estamos mirando, si hay una pregunta, uno puede decir, vea, anteriormente entonces vimos esto. Y hacer preguntas es para que las personas se logren focalizar de nuevo. Y también, pues, que estamos valorando lo que la persona nos pueda decir. ¿Listo? La idea es hacer preguntas cortas, evitar contar las propias experiencias, tanto de ustedes como de las otras personas en general, ¿cierto? Podemos abrir espacios, pero no son espacios catárticos, sino que son talleres reflexivos y de identificación, pues, práctica de los tipos de vínculo. Como cierre de la sesión, entonces recapitulamos sobre el riesgo de suicidio asociado al tipo de apego, volvemos a mencionar, y le solicitamos a las personas una retroalimentación. Acá pues conversación de cierre, dejamos la diapositiva, pero sabemos que lo vamos llevando así. Y esta es la actividad número 1 con los papás. Esta actividad pues ya la hemos ensayado, acá están las referencias por si ustedes quieren como profundizar. Yo mismo he trabajado el tema de apego, pues no es que esté pues como diciéndoles algo que no conozca. Y esto en general, pues es la actividad número 1 de apégate a la vida. Igual, pues ustedes ven que ahí está toda la información disponible. Yo quería como ser como lo más amplio posible, pero creo que ustedes ya manejan muchas cosas. Preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes tengan. Todo muy Yo creo claro. Sí. Yo creo que es claro. Generalmente las preguntas sobre los talleres vienen en los mismos espacios de los talleres. A mí se me ocurre, por ejemplo, algo, y es que, y sé por otras experiencias que es posible que pase, o es probable que pase, que algunos papás tengan como casos muy específicos y que surja, por ejemplo, alguna alerta, y esos papás acceden a uno pues como representante porque pues uno estaría como facilitador. En ese caso, enrutaríamos, o sea, o qué tenemos permitido hacer, porque yo tengo entendido que asesoría no, sino que se enrutaría, o sí podríamos como generar un espacio de asesoría luego del taller, o qué se sabe como al respecto. Lo principal acá, obviamente, es escuchar primero, ¿cierto? Como conocer bien eso. Bueno, primero, si es en la mitad del taller,
Diría, bueno, apenas terminemos, conversamos, ¿listo? Como para que el taller no se vuelva algo personal, ¿vale? Claro, sí, Listo. sí, sí. Y luego de eso, el protocolo inicial con los padres es enrutar, ¿cierto? Es indicarles la ruta, indicarles pues como los teléfonos y demás, porque pues es el sistema de salud el que está acá pues implicado, si hay algún asunto adicional. Recuerda que es más de prevención, pero también como lo que tú dices, enrutar, ¿listo? Acá sí es muy importante que en cada sede ustedes tengan como esa claridad de qué hay disponible en la región, porque claramente pues las regiones van cambiando. Por el momento es eso, enrutar. Lo que se está buscando y yo mismo estoy como organizando es el siguiente paso, es el de intervención. ¿Listo? Pero por el momento no tenemos todavía pues el programa de intervención ya en el comportamiento suicida. ¿Listo? Pero les adelanto pues que además la base de estos programas de intervención en comportamiento suicida es terapia eléctrico-conductual, ¿cierto? Para que ustedes tengan como presente también como cuál sería el enfoque posterior y que realmente pues es lo que más ha venido funcionando en términos de intervención para conducta suicida. Sin embargo, pues acá ese es el primer elemento y enrutar, como bien dices, porque sabemos pues que no tenemos la infraestructura para poder atender casos específicos todavía. Listo, para que tengamos eso presente. Bueno, entonces, miren, esta es la primera actividad. La idea es que, pues, digamos, en la convocatoria, pues, que esa parte sí me pierdo un poco porque, pues, yo entiendo que hay, en algunas sedes hay unos listados de padres de familia y hay unos grupos de padres como muy claros, pero en este caso, pues, es hacer la convocatoria. Si los grupos están focalizados, es aprovecharlos e invitarlos a esta primera actividad. Y si no, pues es comenzar con la convocatoria para pues que asistan los padres que consideren. Listo, en este caso pues no hay ningún problema. El semestre pasado tuvimos una dificultad y es que, eh, digamos, los padres pues son padres que de pronto son muy ausentes y demás. Y si vamos a tener dificultades, creo que es muy importante poder trabajar también con trabajadores de la universidad que son padres, que tienen hijos en las universidades. Eso también ayuda a dinamizar como las actividades, ¿listo? Pero acá recuerden que el foco es trabajar con los padres de familia. Ya vamos mirando qué dificultades van teniendo para pues, que esto sea lo más efectivo posible. ¿Listo? Y cualquier duda, cualquier comentario, pues me buscan. Tenemos un grupo de WhatsApp específico del proyecto. Entiendo que hay otro grupo que se creó recientemente con Dilken. Entonces, ustedes me dirán si más bien en este grupo general quieren canalizarlo todo, eh, porque es nuevo, o los temas específicos, pues me los consultan ahí, que yo creo pues que el semestre pasado pues creo que nos fue funcionando muy chévere y que nos podamos comunicar directamente. Si ustedes no quieren ponerlo en el grupo, pues me escriben, me ponen el mensajito y a veces se resuelven rápidamente los temas por ahí. Listo. De todas formas, mi teléfono se los estoy poniendo por acá en el chat. Y ya, pues, nada, me comentan, hay muchas personas acá de ese grupo, todos son administradores. A mí, digamos, me gusta a veces es como este tipo de relaciones horizontales, ¿cierto? Finalmente, digamos, yo soy como una especie de líder en lo conceptual, pero ustedes son los quienes ejecutan. Entonces vamos es conversando. Acá, pues, en términos de jerarquía, pues, no hay tal. Y podemos, digamos, ir conversando sobre esto, cualquier modificación de las actividades no las hagamos antes de empezar una actividad, sino que las propuestas son para después, ¿cierto? Como ejecutemos esto como está, cualquier duda, cualquier comentario, modificación pensada, las tenemos listas y las analizamos luego para que todos hagamos lo mismo, ¿listo? Para que todos estemos ajustados y alineados y luego ¿cierto? Y luego hacemos una retroalimentación, unas conversaciones. Es fundamental tener esto presente para que
¿cierto? Para que al final no estemos todos como tirando para muchos lados y se nos pierda como la intención, ¿listo? Entonces, eso es lo que quería compartirles. La reunión era 10 a 11, sino que empezamos un poquito después, porque igual es casi que la primera reunión. Entonces, nada, los miércoles yo separé pues este espacio. La intención es que sea cada 15 días el encuentro entre nosotros, pero yo voy a estar pendiente los miércoles a las 10, porque yo sé que ustedes tienen otros horarios. Entonces, pero lo ideal es que nos reunamos nosotros y que ustedes, por ejemplo, dentro de 8 días puedan hacer el taller, ¿cierto? En este mismo horario, para que no se les complique. Pero ustedes, pues, obviamente, tienen toda la libertad de ajustar sus tiempos. Listo, entonces nuestra próxima reunión sería dentro de 15 días, pero yo estoy pendiente dentro de 8 días por si quieren conversar, si queremos mirar más elementos. ¿Eso es claro? Sí, señor, muchas Sí, gracias. señor. Listo, a Sí, señor, ustedes. muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas Que les gracias. rinda mucho el resto de la semana. Igualmente. Gracias. Listo, hasta Igualmente. luego. Gracias. Chao.